¿Alguna vez te has detenido a mirar una de esas fotografías famosas de un faro resistiendo en medio de un océano embravecido y te has preguntado, ¿qué es exactamente lo que estás viendo? No te apresures a responder con el cliché habitual de que es un triunfo del espíritu humano o un monumento al ingenio de la ingeniería del siglo XIX. Lamento decirte que has sido engañado. Lo que nos sirven en bandeja de plata como la hazaña heroica de los constructores de la era victoriana resulta ser, tras un examen más minucioso, la falsificación más descarada en la historia del progreso técnico. Tómate un momento para observar el faro de La Jument o el famoso Rochebon. Mira esas agujas de piedra solitarias, perforando el cielo en lugares donde cualquier plataforma moderna, construida utilizando cálculos satelitales y aleaciones de titanio, sería destruida por la primera tormenta seria. Nos dicen, con total seriedad, que estas estructuras fueron erigidas a mediados del siglo XIX. Piensa en eso. Sin helicópteros, sin grúas flotantes con estabilización dinámica, sin hormigón de fraguado rápido. Solo detente a reflexionar sobre la versión oficial. Un grupo de trabajadores en botes de remos se acerca a una roca que apenas sobresale unos pocos pies del agua y construye una torre de 165 pies de altura, capaz de resistir golpes de olas que pesan cientos de toneladas. ¿De verdad crees esto? Vamos a dejar de lado los libros de texto escolares por un momento y activemos el pensamiento crítico. Estamos en el punto exacto donde la historia oficial choca violentamente contra las leyes de la física y la logística. Y te adelanto algo. La física aquí no está del lado de los historiadores. Tomemos como ejemplo el faro de Armen en Francia, al que los propios fareros llamaban el infierno de los infiernos. Las fuentes oficiales afirman que la construcción comenzó en el año 1867. Nos cuentan una historia conmovedora de cómo valientes bretones desembarcaban en rocas resbaladizas durante la marea baja. Pero ¿sabes cuánto tiempo tenían realmente? Según los propios informes oficiales, en el primer año de construcción, los trabajadores lograron desembarcar en la roca solo 7 veces. 7 veces en todo un año. Y pasaron un total de 8 horas allí. En 8 horas de trabajo al año, supuestamente taladraron agujeros para los cimientos en un granito más duro que el acero. ¿Alguna vez has intentado taladrar granito mojado con una barrena manual? De pie, con el agua helada hasta la cintura, sabiendo que el océano podría arrastrarte en cualquier segundo. No es solo difícil, es fisiológicamente imposible. Pero los historiadores insisten en que lo hicieron. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si abres las estimaciones de construcción y los registros de esa época, encontrarás inconsistencias extrañas. Los volúmenes de materiales necesarios para erigir tal torre se cuentan en miles de toneladas de granito y cemento. Dime, ¿cómo demonios podrías entregar miles de toneladas de granito a una roca solitaria en medio del Atlántico en barcos de vela de madera? Estamos hablando del siglo XIX. No existían sistemas de posicionamiento dinámico para los barcos. Cualquier intento de acercarse a las rocas, lo suficiente como para descargar carga pesada en medio del oleaje constante, típico de estas latitudes, terminaría con el barco simplemente hecho añicos contra las rocas. Pero los faros están ahí, siguen en pie. Están donde incluso hoy la construcción requeriría inversiones de miles de millones de dólares y tecnologías únicas, disponibles solo para un par de corporaciones en todo el mundo. Y se nos pide que creamos que unos pescadores hicieron esto con picos y palas. Es un insulto a nuestra inteligencia. Hay otro punto sobre el cual los guías turísticos guardan un silencio misterioso. Los cimientos. Cualquier ingeniero de construcción te dirá que el hormigón hidráulico no puede fraguar si está constantemente inundado por las olas. Para construir la base de un faro al nivel del agua o por debajo de él, necesitas un cajón de aire comprimido o una plataforma completamente seca durante un periodo prolongado.
La versión oficial dice que usaron cemento de fraguado rápido, a mediados del siglo XIX. ¿En serio? Las tecnologías de esa época apenas permitían estructuras portuarias de calidad en puertos tranquilos. Y aquí estamos hablando de un entorno salino agresivo y vibración constante por los impactos de las olas. El agua salada erosiona los morteros de unión de esa época en solo unas pocas temporadas. Pero estos faros han estado en pie durante más de un siglo y medio, y su mampostería parece monolítica, como si hubiera sido fundida en lugar de colocada bloque por bloque. Esto sugiere tecnologías de procesamiento de piedra completamente diferentes, tecnologías que hemos perdido o que se nos ha prohibido usar. Mira de cerca el faro de Bell Rock. Es el faro en mar abierto más antiguo que sobrevive. Su construcción data de principios del siglo XIX. Los historiadores lo declaran con orgullo una maravilla del mundo. Pero si analizas los planos, verás el uso de juntas de cola de Milano en los bloques de piedra. Cada bloque pesa más de 1 tonelada. Tallar tal cerradura manualmente en granito con precisión de joyería, para que el agua no penetre en las juntas, es una tarea para una máquina de control numérico computarizado, no para un cincel y un martillo. Y lo más importante, ¿por qué tantas complejidades? ¿Por qué esa resistencia excesiva? Sí, según la versión oficial, el faro es solo un marcador de navegación. ¿Para qué construir una fortaleza indestructible? ¿Y si estos no son faros en absoluto? ¿Y si su verdadero propósito era completamente diferente? Y las linternas en la cima se encendieron más tarde, cuando los nuevos amos del mundo llegaron a las ruinas de una civilización pasada y reutilizaron las estructuras gigantes supervivientes para sus propias necesidades. El sistema nos miente no solo sobre los métodos de construcción, sino también sobre las condiciones en las que sucedió. Nos estamos acercando a la pregunta más aterradora. ¿Por qué nadie considera el nivel del mar? Todas estas construcciones imposibles se vuelven completamente lógicas y sencillas si permitimos solo un hecho que la ciencia oficial niega furiosamente: el hecho de que el nivel del agua era completamente diferente. Imagina que el océano estuviera 165 pies más bajo, o quizás incluso 330 pies más bajo. Entonces estas rocas no eran trampas mortales en medio del abismo, sino cimas de colinas o montañas en tierra firme. Construir sobre ellas se podría hacer con calma, transportando materiales por carreteras que ahora yacen en el lecho marino. Pero admitir esto significa admitir que, hace muy poco en el pasado histórico observable, ocurrió una catástrofe a escala planetaria que cambió el mapa del mundo más allá del reconocimiento. Una catástrofe que se nos oculta cuidadosamente, alimentándonos con cuentos de hadas sobre canteros heroicos. Reflexiona por qué todos estos faros tienen una arquitectura tan extraña. Torres estrechas que se ensanchan en la base, pareciéndose más a nodos técnicos de alguna red de energía gigantesca que a viviendas para los guardianes. Dentro de estas torres, el espacio es estrecho, incómodo, es imposible vivir allí. La psique de las personas que trabajaban en los faros a menudo no lo soportaba. ¿Por qué? Quizás porque estas estructuras nunca fueron destinadas a las personas. Su forma, su ubicación, su increíble fuerza, indican que eran nodos de un sistema único construido por una civilización avanzada, en tiempos en que la geografía de la Tierra era diferente. Y entonces llegó el agua. Vino el diluvio, lavando ciudades, carreteras y fábricas, dejando sobresalir por encima de la superficie solo las cimas de las estructuras más altas y fuertes. Y a estas cimas ahora las llamamos faros. Vigila las manos de los historiadores. Nos muestran pinturas, grabados donde trabajadores robustos colocan piedras. Pero, ¿por qué en las fotografías del mismo periodo a menudo vemos estructuras ya terminadas rodeadas de andamios, pero sin los trabajadores mismos? ¿O con personas que parecen vagabundos harapientos,
posando contra una grandeza que claramente no podrían haber creado. Este es el esquema clásico de sustitución: crear la ilusión de un proceso para ocultar el resultado. Los faros son solo la punta del iceberg que sobresale del agua. Lo que se esconde bajo las profundidades del océano aterra a los científicos modernos hasta la médula. Porque si desciendes a la base de estas rocas, puedes encontrar rastros de procesamiento de piedra que se extienden profundamente hacia el abismo. ¿Quién procesó las rocas a una profundidad de 165 pies? ¿Buzos del siglo XIX o aquellos que vivían allí cuando era tierra firme? Pasemos de las dudas generales a las cifras secas y despiadadas que demuelen la versión oficial más rápido que una ola del océano lava un castillo de arena. Hablemos de logística. La logística es lo que rompe las fantasías de cualquier historiador. Toma, por ejemplo, un faro marino estándar de esa época en una roca remota. El peso de tal estructura oscila entre 3.000 y 6.000 toneladas. Eso es solo la parte sobre el agua. Agrega el peso de los cimientos, equipos auxiliares y andamios. Obtenemos una masa colosal de carga que necesita no solo ser transportada del punto A al punto B, sino entregada en condiciones sin muelle, sin grúa y sin superficie nivelada. Los historiadores afirman que el transporte se llevó a cabo mediante pequeñas barcazas de vela o goletas. La capacidad de carga de tal embarcación, a mediados del siglo XIX, manteniendo la maniobrabilidad en aguas peligrosas, no excedía las 50 o 70 toneladas. Hagamos matemáticas elementales. Para transportar 4.000 toneladas de granito, se requerirían unos 80 viajes. Y eso es solo la piedra. Más cemento, herramientas, provisiones, agua dulce para los trabajadores y para mezclar mortero. Esos son cientos de viajes. En las condiciones del Atlántico Norte o el Golfo de Vizcaya, la navegación es posible como máximo durante 3 o 4 meses al año, e incluso entonces con interrupciones importantes por tormentas. Los informes oficiales declaran que algunos faros se construyeron en 3 o 4 años. Si divides el número de viajes requeridos por el número de días laborables, resulta que un barco tenía que acercarse a la roca todos los días, sin fines de semana ni festivos, descargar y partir. ¿Puedes imaginar descargar bloques de granito de varias toneladas en un oleaje de fuerza 3? Un barco de vela no puede simplemente detenerse y poner el freno de mano. Necesita ser mantenido en su lugar con un complejo sistema de anclas y cuerdas. En la zona de rompiente, donde el agua hierve por los golpes contra las rocas, cualquier error del timonel significa la muerte. El casco de un barco de madera se astillaría contra el granito en segundos tras el impacto. Pero nos dicen que cientos de viajes pasaron exitosamente sin pérdidas, sin comunicación por radio moderna ni pronósticos meteorológicos. Esto es una anomalía estadística. Esto es imposible. Ahora mira los bloques mismos. Estos no son solo cantos rodados apilados en un montón. Estos son elementos conformados tallados con precisión de máquina. Los ingenieros lo llaman estereotomía, el arte de cortar piedra en formas complejas. Los bloques de los faros a menudo presentan un sistema de caja y espiga, no solo en el plano horizontal, sino también en el vertical. Se entrelazan entre sí como piezas de un gigantesco rompecabezas tridimensional. Lograr tal ajuste preciso en la orilla ya es difícil. Hacerlo en una cantera, y luego esperar que durante el ensamblaje en una roca que se balancea, bajo una ducha helada todo se alinee al milímetro. Es una locura. Si incluso un bloque tiene una desviación de un par de milímetros, toda la estructura se torcerá. Y limar granito con una escofina mientras cuelgas de una cuerda sobre el abismo es una tarea desesperada. La conclusión sigue por sí sola. O estos bloques fueron fundidos directamente en el sitio utilizando tecnología de hormigón geopolimérico, cuyo secreto se nos oculta. O más probablemente, nadie construyó nada. Estas torres ya estaban allí.
estaban allí desde hace miles de años, y los constructores del siglo XIX simplemente se dedicaron a su reparación, limpieza e instalación de su primitiva linterna de aceite sobre un antiguo dispositivo de alta tecnología. Nota la ausencia de campamentos de construcción. ¿Dónde vivían los trabajadores? En la roca de Rochebón, por ejemplo, simplemente no hay lugar para armar una tienda de campaña. No hay terreno nivelado. Nos cuentan cuentos chinos de que los trabajadores vivían en barcos anclados cerca, pero cualquier marinero te dirá que anclar en mar abierto junto a rocas es un suicidio. Por la noche, el viento puede cambiar y el barco se estrellará contra las rocas. Así que los barcos tenían que regresar a puerto cada noche. Esos son horas de viaje de ida y vuelta. ¿Cuándo trabajaban? Resulta que tenían solo un par de horas al día. Con tal horario, la construcción del faro de la Jument habría tomado no 5 años, sino 50. Hay un detalle más que delata la falsificación por completo: las grúas. En los grabados antiguos se representan como grúas de madera, ancladas directamente a la roca. Pero para anclar una grúa que levanta un bloque de 2 toneladas, primero necesitas construir una base para esa grúa. Y para construir la base necesitas entregar materiales. Es un círculo vicioso. Sin una grúa no puedes construir una grúa. Los helicópteros modernos resolvieron este problema en 1 hora. Pero no, había helicópteros entonces. ¿Cómo levantaron la primera viga? ¿Cómo aseguraron el cabrestante en piedra lisa lavada por las olas? La física de la palanca es inexorable. Para levantar una carga en el extremo de la pluma, necesitas un contrapeso o una fijación de anclaje poderosa. En granito, sin taladros ni anclajes químicos, crear un punto de anclaje confiable para una grúa pesada es prácticamente imposible dentro del tiempo asignado por la versión oficial. Y no olvidemos el factor humano. ¿Quiénes eran estas personas? Nos dicen que eran simples canteros, pero trabajar a tales alturas bajo estrés constante y aislamiento requiere un entrenamiento al nivel de fuerzas especiales o astronautas. La mortalidad debería haber sido colosal. La gente debería haber sido barrida por las olas, muriendo de hipotermia y lesiones. Pero en los documentos oficiales, silencio. Solo unos pocos murieron. Parece un informe de picnic, no la construcción del siglo en el infierno. O los documentos están falsificados para ocultar la muerte masiva de esclavos. O no hubo construcción en absoluto. Nos enfrentamos al hecho de que el nivel tecnológico del siglo XIX absolutamente no coincide con la complejidad de los objetos atribuidos a él. Es como si nos dijeran que las pirámides egipcias fueron construidas por campesinos con sierras de cobre, solo que con faros. La situación es aún más absurda, porque las pirámides están en tierra firme, mientras que los faros están en un entorno mortal y agresivo. Vemos el resultado de una civilización que nos superó en la comprensión de los materiales y la resistencia de los materiales. Una civilización que podía permitirse construir estructuras monumentales, donde hoy tememos incluso navegar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien en la profunda antigüedad necesitaría colocar estas agujas alrededor de todo el perímetro de los continentes? Si aceptamos la teoría de los niveles bajos de agua, la imagen comienza a aclararse. Estos no son marcadores de navegación para barcos. Estos son puntos de referencia geodésicos, o quizás nodos de electricidad atmosférica. Mira la forma de la lente de Fresnel. Este es el dispositivo óptico más complejo que apareció repentinamente de la nada, inmediatamente en una forma perfecta y lista. La tecnología para procesar vidrio de tal pureza y curvatura compleja a escala industrial, a principios del siglo XIX, plantea no menos preguntas que los bloques de granito. Abre mapas antiguos. No, no los que cuelgan en el aula de geografía, sino portulanos de navegación genuinos, de los siglos XVI y XVII, que sobrevivieron milagrosamente en colecciones privadas y archivos cerrados.
Si los superpones a imágenes satelitales modernas, te brotará un sudor frío. La línea costera en ellos se ve completamente diferente. Donde hoy rugen las olas del Atlántico, los mapas antiguos marcan ciudades, carreteras y fortalezas en forma de estrella. Esas mismas rocas donde ahora se apiñan faros solitarios, están marcadas como cimas de colinas o torres de vigilancia en las afueras de grandes asentamientos terrestres. Esto lo cambia todo, absolutamente todo. Nos acercamos al momento clave de nuestra investigación, que la ciencia oficial intenta explicar con términos sobre la inexactitud de la cartografía antigua. Nos dicen que los marineros medievales no podían dibujar mapas, que erraban por cientos de millas. ¿Crees que las personas capaces de cruzar océanos a vela no podían distinguir una isla de un banco de arena o la tierra del mar? Esto es una mentira diseñada para ocultar la catástrofe. La verdad es que el nivel del océano mundial subió, y esto sucedió no hace millones de años, sino bastante recientemente según los estándares históricos. Literalmente ayer. Mira los cimientos de los faros desde una perspectiva hidrológica. Los estudios modernos del lecho marino, alrededor de objetos como los faros de Eddystone o Bishop Rock, revelan anomalías extrañas. Los ecosondas dibujan imágenes que los geólogos llaman formaciones naturales, pero cualquier arquitecto verá ruinas en ellas. Desde la base de las rocas sobre las que se alzan los faros, a menudo se extienden largas crestas rectas, que se asemejan notablemente a carreteras sumergidas, o restos de muros de fortalezas. Oficialmente, esto se explica por fallas geológicas, pero la naturaleza no construye líneas rectas ni ángulos rectos. Vemos restos de infraestructura que quedaron bajo el agua. Ahora, imagina la situación en el siglo XIX. El mundo acaba de experimentar algo horrible. Un cataclismo global, un diluvio, lluvia de arcilla, llámalo como quieras. El agua subió, tragándose las llanuras costeras. La gente superviviente, nuestra civilización, está redesarrollando este mundo cambiado. Se aventuran al mar y ven las cimas de estructuras antiguas gigantes sobresaliendo del agua. Torres que alguna vez fueron parte de fortificaciones de la ciudad o una red de energía de una era pasada, ahora se han convertido en islas, que hacen los nuevos amos de la vida. No las construyen desde cero, carecen de la fuerza, la tecnología o los recursos para eso. Simplemente se acercan a las torres supervivientes, realizan reparaciones cosméticas, cuelgan una placa que dice «Construido en el año 1800XX» y reclaman los méritos de los arquitectos antiguos para sí mismos. Esto explica la ausencia de documentación de construcción normal y las rarezas en las dataciones. A menudo, las fechas de inicio de la construcción difieren por décadas entre las fuentes. ¿Por qué? Porque estas no eran fechas de inicio de construcción, sino fechas de descubrimiento y desconservación del objeto. Las fotografías que se hacen pasar como el proceso de construcción muestran con mayor frecuencia la torre ya terminada en andamios. ¿Dónde está el pozo de cimentación? ¿Dónde está el proceso de colocación de los cimientos? Están ausentes porque los cimientos se extienden cientos de pies bajo el agua, hasta donde alguna vez hubo tierra firme. Los trabajadores en las fotos simplemente están limpiando la fachada y montando escaleras. Parecen hormigas arrastrándose sobre el esqueleto de un dinosaurio. Hablemos de materiales. El granito del que están hechos los faros a menudo difiere en composición de la roca del acantilado sobre el que se alza. Los geólogos apartan tímidamente la mirada cuando se les pregunta cómo es eso posible. Si el faro fue construido con piedra local, ¿por qué es diferente? Y si la piedra fue arrastrada cientos de millas, ¿por qué hacerlo cuando hay toda una roca bajo los pies? La respuesta es simple. Es piedra artificial, hormigón, geopolimérico de la más alta calidad, que una civilización antigua producía a escala industrial. Podían fundir estas torres monolíticamente, capa por capa, directamente en el sitio. Esto explica la ausencia de costuras, la increíble resistencia
y la geometría compleja de los bloques. Nosotros, habiendo tropezado con estas tecnologías, todavía no podemos replicar su receta, llamándola simplemente granito. Hay otro aspecto sobre el cual es costumbre guardar silencio: las cartas batimétricas de profundidad. Si estudias cuidadosamente las cartas náuticas alrededor de faros famosos, descubrirás que muchos de ellos se encuentran en los bordes de vastas mesetas submarinas. Estas eran antiguas plataformas continentales que eran tierra antes del diluvio. Los faros marcaban los límites de estas tierras. No eran marcadores de navegación para barcos, sino marcadores geodésicos, puestos fronterizos o repetidores situados en elevaciones. Cuando llegó el agua, ocultó las llanuras, pero no pudo ocultar estas colosales agujas. Los historiadores tratan de convencernos de que en una era en la que en Londres la gente moría de cólera debido a la falta de alcantarillado y el transporte principal era el caballo, el gobierno gastó presupuestos colosales en construir palacios para linternas en medio del océano. ¿Por qué tal lujo? ¿Por qué hacer portales de entrada a los faros en forma de arcos antiguos, con columnas? ¿Quién apreciaría esta arquitectura en medio de una tormenta? ¿Los peces? Esta extravagancia arquitectónica revela el verdadero origen de los objetos. Fueron construidos como parte de grandes conjuntos, destinados a los ojos de las personas que vivían en ciudades alrededor de estas torres, ciudades que ahora duermen bajo capas de limo y arena. Recuerda las leyendas de tierras hundidas: la Atlántida, Lemuria, Quites, Lionés. El folclore de todos los pueblos del mundo conserva la memoria de cómo el mar se tragó la tierra. Los faros son la única evidencia material que nos queda en la superficie. Se alzan como lápidas para una civilización perecida. Y cuando un farero del siglo XIX encendía la lámpara, sin saberlo, activaba un nodo superviviente de un sistema ajeno. También necesitamos preguntar qué hay debajo de los faros. Algunos informes antiguos mencionan sótanos y túneles que se extienden profundamente en la roca. ¿Por qué necesita un faro un sótano profundo para almacenar queroseno? La humedad allí es tal que cualquier metal se oxidaría. ¿Y si estos pozos conducen a comunicaciones subterráneas que conectaban estos objetos en una sola red, incluso antes de que se convirtieran en islas? Los investigadores entusiastas modernos, que intentan escanear las bases de los faros con radares de penetración terrestre, se encuentran con que sus equipos se vuelven locos, o muestran vacíos de formas geométricas precisas en lo profundo de la masa rocosa. Ahora que hemos entendido que los edificios de los faros en sí mismos son estructuras antiguas anteriores al diluvio, es hora de mirar dentro. Y lo que encontraremos allí demolerá finalmente el mito del primitivismo del siglo XIX. Estamos hablando de tecnologías que la ciencia oficial llama simplemente soluciones de ingeniería ingeniosas, pero cualquier físico, si fuera honesto, las llamaría anacronismos imposibles. El secreto principal está oculto en el corazón mismo del faro, en su mecanismo giratorio y sistema óptico. ¿Alguna vez has oído hablar de los baños de Mercurio? La historia oficial afirma que para rotar suavemente la lente gigante, cuyo peso podía alcanzar varias toneladas, los ingenieros del siglo XIX idearon colocarla en un recipiente lleno de mercurio líquido. Supuestamente, esto reducía la fricción casi a cero. Suena lógico, solo para aquellos que nunca han trabajado con metales peligrosos. Estamos hablando de toneladas de mercurio. En el faro de Cape, por ejemplo, se utilizaron cientos de galones de este metal líquido tóxico. Imagina la escena: un barco de madera, una tormenta y estibadores arrastrando barriles de mercurio a la roca. Un movimiento torpe y el metal derramado envenenaría toda la vida alrededor durante décadas. Pero nos dicen que esta era una práctica estándar. Sin embargo, ¿por qué tantas complejidades? Los rodamientos ordinarios, incluso los primitivos, podrían manejar la tarea de rotación. ¿Por qué usar un material raro, insanamente caro y mortalmente peligroso?
La respuesta yace en las propiedades físicas del mercurio, sobre las que los museos guardan silencio. El mercurio no es solo un lubricante. En textos antiguos, en las vimanas indias, el mercurio se describe como un elemento clave de motores y generadores de energía. Es un conductor ideal capaz de interactuar con campos electromagnéticos. Si haces girar mercurio en un circuito cerrado, obtendrás un poderoso efecto de vórtice capaz de generar energía o crear campos antigravedad. Los faros no son linternas, son generadores. Los baños de mercurio bajo las lentes eran necesarios no para reducir la fricción, sino para crear un campo de plasma giratorio. La estructura del faro en sí es una bobina de inductancia gigante. La torre de piedra, a menudo reforzada con metal, se encuentra en agua salada, que es un electrolito excelente. Este es un esquema listo para cosechar electricidad atmosférica. Esa misma energía del éter que Nikola Tesla luego trató de redescubrir y por la cual fue borrado de la historia. Los faros eran nodos de transmisión de energía inalámbrica. No emitían luz. Irradiaban energía alimentando esas mismas fortalezas en forma de estrella y ciudades cuyas ruinas encontramos en todo el mundo. Recuerda las historias de fareros que se volvían locos. La literatura y el cine romantizaron esto, culpando de todo a la soledad y al rugido de las olas. Pero los síntomas descritos por los médicos de esa época, pérdida de cabello, alucinaciones, temblores, desintegración de la personalidad, son el cuadro clásico de envenenamiento severo por vapor de mercurio y exposición a potentes campos electromagnéticos. Los guardianes no se volvían locos de nostalgia. Morían por radiación y toxinas emitidas por sistemas dañados, pero aún activos de máquinas antiguas. Vivían dentro de un reactor en funcionamiento, tratando de alimentarlo con leña y carbón. La ciencia oficial ignora cuidadosamente el hecho de que muchos faros estaban equipados con los sistemas de ventilación más complejos, que son absolutamente innecesarios para ventilar el humo de una sola lámpara. Estos sistemas estaban destinados a enfriar plantas de energía. Los pozos que atraviesan todo el eje del faro funcionaban como guías de onda. Si entras en un faro antiguo y miras hacia arriba, te sentirás como si estuvieras dentro de un tubo de órgano. Es un resonador acústico y vibratorio. El sonido y la vibración jugaron un papel clave en la operación de estas estaciones. Quizás se usaron para armonizar el espacio, controlar el clima o incluso para la comunicación a larga distancia, basada no en ondas de radio, sino en la resonancia del planeta mismo. Vivimos entre las ruinas de un mundo que era un orden de magnitud más complejo que el nuestro. Caminamos por sus carreteras, vivimos en sus casas reconstruidas y miramos sus torres, llamándolas faros. Pero la verdad se está abriendo paso. Mercurio en el sótano. Óptica imposible. Bloques de granito, entrelazados como una cerradura. Estas son pistas que no se pueden ocultar. El siglo XIX, que nos pintan como una era de vapor y progreso, fue en realidad una era de carroñeros y de inventario. Aquellos que tomaron el poder después de la catástrofe, llamémoslos los nuevos gerentes, estaban ocupados desenterrando ciudades supervivientes. Conocemos esto como plantas bajas enterradas, restaurando ferrocarriles y adaptando mecanismos que no entendían a sus necesidades primitivas. Los faros son la evidencia más visible y obvia de este proceso. No podían ocultarse ni demolerse. Eran demasiado monumentales. Así que simplemente fueron renombrados. El efecto Mandela en acción. Alteraron nuestro pasado para controlar el futuro. Vivimos en una realidad de culto a la carga total. Miramos la arquitectura antigua, catedrales que funcionan como resonadores, fortalezas en forma de estrella, y pensamos que es simplemente hermoso. Somos niños que encontraron un teléfono, inteligente, y lo usan para partir nueces. La historia oficial nos convierte en idiotas que creen que las estructuras más grandes del planeta fueron construidas para el éxtasis religioso
o, como con los faros, para salvar un par de barcos de pesca. Nos han inculcado un complejo de inferioridad hacia nuestros antepasados, mientras ocultan su verdadera grandeza, reduciendo todo a cincel y martillo. Piensa en lo que todavía está oculto bajo el agua. Si los faros se alzan en las cimas de montañas sumergidas, entonces abajo, en la plataforma, yacen megaciudades enteras. La oceanografía es una de las ciencias más clasificadas por una razón. No se nos permite saber que el fondo del océano está lleno de ruinas, carreteras y pirámides. Los faros son simplemente periscopios de ese gigantesco mundo oculto. Continúan de pie como centinelas, esperando el momento en que el agua retroceda nuevamente, o cuando la gente finalmente despierte y descubra cómo accionar el interruptor. La historia oficial es solo un velo y, juntos, apenas estamos empezando a rasgarlo. Si tú también sientes que el mundo es mucho más extraño y complejo de lo que te enseñaron en la escuela, entonces has encontrado tu lugar. Suscríbete y activa la campana, ahora mismo. No permitas que la verdad se pierda de nuevo en el ruido. Ayúdanos a desenterrar lo que ellos intentaron ocultar. La búsqueda continúa. Hasta la próxima revelación.